Vamos a iniciar la grabación y bienvenidos a la clase del 17 de septiembre del 2020. Estamos en la parte de físico-química, ya es el último segmento del curso, de este curso que tiene alrededor de 5 segmentos, y que por supuesto está orientado a la enseñanza de estas asignaturas. Entonces, nosotros la clase anterior habíamos visto sobre sistemas y habíamos también mencionado sobre trabajos de entradas y salidas en estos sistemas. Inclusive habíamos definido lo que era el límite y habíamos definido cuándo el sistema puede ser homogéneo y cuándo el sistema es heterogéneo. También habíamos hablado de las variables que intervienen en los sistemas, la presión, el volumen, la temperatura. Y habíamos dejado nosotros, un favor, disculpe, alguien que envíe un mensaje. ¿Quién está tratando de conectarse como Lister? Yo no conozco a nadie con ese nombre, entonces yo no puedo darle paso. Por favor, envíenle a su correo comunitario, ¿no? Yo no voy a darle paso a un desconocido. Máster, dice que es Denise Garaycoa, que está tratando de ingresar con el del papá, con el Zoom del papá. Y ella es el nombre Liz. Ajá, él. Ya. Listo, ya. Gracias. Gracias, Jocelyn. Ya, Yelena dice que tiene dañado el audio, pero ahora no sale el sonido, aunque la escuché. Ya es más que suficiente porque Yelena siempre participa, entonces no importa, con que escuche es suficiente. Bien. Entonces, les decía que eso habíamos visto en la clase anterior. Y nosotros habíamos mencionado sobre el trabajo realizado sobre el tema, que puede ser definido como la transferencia de energía, y que a esto se le llama energía mecánica, que por supuesto puede ser expresada en forma cinética o en la forma potencial, porque básicamente es una expresión del movimiento de los átomos y de las moléculas. Eso habíamos conversado en la clase anterior. Hablamos de calor. Y habíamos dejado una unidad importante, ¿no? Que, por ejemplo, una caloría es igual a 0.427 kpm. Y que una caloría es igual a 427. Esa es una caloría, ¿no? Entonces ahora vamos a conversar sobre el trabajo realizado por un fluido. Por favor, la clase de hoy va a estar bastante, yo le llamo bastante condensada. Así que apunten, o si no tienen audio pueden escribir en el chat. Yo estoy viendo lo que las personas escriben en el chat. Por lo tanto, es posible contestarles si hay un incógnito. Entonces, verá, el trabajo realizado por un fluido es igual, este trabajo que está representado por la letra W, es igual a la presión por el delta V. Cuando yo era estudiante, normalmente yo a esta V le cruzaba una rayita para evitar confundirme, o para recordar que esta V es volumen. Esto es un delta de volumen.
Esto es muy importante. Entonces, por cuestiones teóricas, siempre cuando ustedes ven un delta, ese delta va a ser igual al final menos lo inicial. En este caso, si yo tengo aquí un delta volumen, ese delta volumen, esto es igual a presión B2 menos B1, donde B2 es el B final, el volumen final, y el B1 es el inicial. Hay autores que, por si acaso, abrirán libros de físico-química o libros de física como tal, y van a ver también esta nomenclatura. BF, B sub F menos BI. Es exactamente lo mismo. Final menos el inicial. Es exactamente lo mismo. Entonces, el trabajo realizado por un fluido tiene que ver con, y es contra la presión constante exterior. Estamos hablando del sistema. El sistema era esa bolita, esa circunferencia que habíamos dibujado. Entonces tiene que ver con la presión constante del exterior al pasar por este volumen. Y este volumen que parte de un estado inicial hacia un final. Entonces, eso significa esta expresión o esta ecuación. Es la expresión del trabajo realizado por un fluido. Trabajo es igual a presión por delta volumen. Ahora bien, ¿qué más está sucediendo? No se olvide que una caloría es igual a 4.186 joules. No se olvide de eso. Veamos el primer principio. ¿Usted puede repetir? 4.186 joules. J. Veamos el primer principio de la termodinámica. Ya ustedes me manifestaron que habían visto la parte teórica. Yo voy a entrar en problemas. Pero también vamos a revisar ecuaciones para poderlas ir insertando en dichos problemas. Entonces, ¿qué pasa con el primer principio? Primer principio de termodinámica. Sí, logramos. Termodinámica. Entonces, el primer principio es la transformación de cualquier tipo de energía en calorífica o viceversa. Estamos hablando de la transformación de energía que yo puedo o que viene de afuera o que la ejerce el mismo sistema. Entonces, la energía calorífica producida equivale exactamente a la energía transformada. Ese es el primer principio de la termodinámica. Para este segmento, vuelvo a insistir de aplicaciones con respecto a cambios de energía y a trabajo. Entonces, si a un sistema se le inserta calor, vamos aquí a poner un sistema. O sea, este sistema lo voy a colocar de azul. Y aquí voy a poner un gas. Le voy a poner unos puntitos. Esto es un gas.
Entonces, a este sistema yo le voy a insertar calor, le voy a meter calor. Un Q. Un Q. Y por supuesto, ¿qué significa esto? Que aquí hay volumen constante. Aquí hay volumen constante. Entonces, esto está con la condición de volumen constante. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo incremento calor, meto calor, ¿cómo puedo meter calor? Es fácil, ¿no? Supongamos que aquí tengo yo un mechero y aquí está mi llave, ¿ya? Pongamos que es fácil. ¿Ya? Para que se les haga más sencillo y más fácil de comprender. Entonces aquí hay un mechero y hay una llama. Entonces estoy metiendo yo calor. Vamos a ponerle aquí la flechita para que no se confunda. Meto yo calor. Entonces internamente esas moléculas van a empezar a moverse. Por lo tanto, al momento en que yo aumento el calor, yo tengo un incremento de energía interna de moléculas. Entonces, en este sistema yo tengo, o puedo decir que esto me ha generado un incremento de delta U. Nuevamente, a volumen constante, metiendo calor. ¿Qué otro panorama puede suceder acá? ¿Qué otro panorama? Y aquí estamos entrando un poco al calor específico de los gases. El primer principio de la termodinámica, en términos generales, le hablaba de que en el sistema se puede introducir una cierta cantidad de calor Q y va a producir un trabajo exterior. Va a producir el trabajo exterior. Y en cambio, si Q, que es el calor, es mayor que el trabajo, en cambio, la resta o la diferencia va a permanecer en el sistema. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros conocemos que Q o calor, mejor empecemos por la energía interna. Mi energía interna, mi delta U, es igual a Q menos W. Esta es mi ecuación base o fundamental de del primer principio de la termodinámica. Y por favor no lo pierdan de vista. Energía interna es igual a calor menos el trabajo. Entonces, por supuesto, yo de aquí puedo despejar. Y si yo despejo Q, el calor también va a ser igual a la energía interna más el trabajo. Ya se trata de un despeje matemático. Aquí ya vamos a ver más adelante inclusive la ley logarítmica. ¿Cómo pasamos? Es un artificio matemático. Ya eso ustedes me imagino que lo vieron en Matemática 2. Entonces les decía, el calor, el trabajo y la energía interna tienen que expresarse en las mismas unidades de energía. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de las unidades. Y el trabajo, aquí hay un dato también fundamental para recordarlo en la resolución del problema. El calor siempre se va a considerar positivo. Voy a anotarle aquí.
el Q es positivo, el Q es positivo si entra en el sistema desde el exterior. Entonces, por ejemplo, en este caso que yo le mencioné del recipiente con el gas, ya me sé este recipiente al sistema y estoy haciendo entrar el calor, entonces el calor se considera positivo si entra en el sistema desde afuera. Y voy a anotar aquí sistema y va desde afuera. Ahí yo lo considero positivo. Por otro lado, el trabajo. Esa es otra consideración importante. El trabajo puede considerarse o un valor positivo cuando el trabajo sale del sistema hacia el exterior. Nuevamente, está el sistema y el trabajo va a salir. Este de aquí entra y este de acá sale. Eso anótenlo por favor en algún lado, no pueden olvidarlo. El calor en esta ecuación será positivo si viene desde afuera hacia el interior del sistema. Pero si el trabajo es positivo cuando el sistema ejerce el trabajo y esto se proyecta o se va hacia afuera. Entonces, hasta ahí llega el primer principio de la termodinámica, con mi ecuación base. De ahí nos lleva al coeficiente específico de los gases. Entonces, yo les había mencionado el ejemplo de este recipiente con un gas y que lo estoy calentando. Por lo tanto, estoy haciendo que entre el calor hacia él. ¿Esto qué me generaba? ¿O cuál era el efecto de ese calentamiento? Que internamente haya un movimiento de moléculas y por lo tanto se incrementa la energía interna. Entonces, todo el calor que se suministre a un volumen constante en un determinado gas, incrementa la energía interna de sus moléculas. Eso lo puede usted colocar como un enunciado. Pero, sin embargo, si se calienta el gas a una presión constante, otro escenario, voy a calentar ahora el gas, esto es el gas, le pongo ahí unos puntitos. Señores, por favor, tomen nota. Ustedes pueden leer estas cosas también en sus libros, pero la explicación en realidad, la explicación es el éxito de todo esto. Entonces, yo puedo calentar este gas. Pero, ¿qué sucede? Ahora voy a trabajar con la variable presión. Y voy yo a calentarlo, pero con una presión constante. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo este panorama, este segundo escenario? Entonces, la energía calorífica no solo se va a invertir en incrementar la energía interna o el delta U, sino que además se va a producir el trabajo mecánico.
Al dilatarse el gas que está contenido en este segundo recipiente. Entonces, va a existir lo que le denominan los libros, un vencimiento de la presión constante exterior. Porque recuerden que fuera ahí está la presión atmosférica. La presión atmosférica normal. Pero aquí yo estoy trabajando con la presión interna de este gas, pero conservándola de manera constante, esa variable. Entonces llega un momento en que vence la presión constante del exterior y entonces el calor específico del gas a presión constante hace que el calor, el CP, sea mayor que el CB. ¿Qué significa esto? El CP es el calor específico a presión constante y el CB es el calor específico con volumen constante. Entonces, en el segundo escenario, nuevamente repito, estoy ingresando el calor, pero ese calor no solo va a incrementar internamente el delta U, como vimos en el primer caso, sino que además, como yo tengo la variable de que estoy dejando como constante la presión, se ejerce un trabajo. Se ejerce el trabajo mecánico al dilatarse el gas. Y entonces ahí se produce esta situación, que el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico volumétrico, del volumen, a volumen constante. Entonces, cuando hablamos de los gases perfectos, hablamos de la masa atómica. De manera que la masa atómica es representada por la letra M. La M, voy a anotarlo por acá abajo, la M es la masa atómica. La masa atómica. Y la diferencia de los dos calores específicos, la diferencia de estos dos calores específicos, Cp menos Cv, Cp menos Cv, es igual a la constante de los gases, a la R, dividido para la M. Esta es otra ecuación. El calor específico con presión constante menos el calor específico con volumen constante es igual a la R, que es la constante de los gases. Anote, por favor, esta constante de los gases tiene un valor de 1.99 calorías sobre moles. Calorías sobre mol por grado centígrado. Esta es la R. O también puede estar dado en kilocalorías sobre kilomol. Es el mismo valor. Y la M está dado en gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Esas son las unidades de esto. Miss, disculpe, si puede bajar un poquito la cámara para más bajito. A ver, ahí. Sí, Miss, gracias. Ya. Entonces, esos datos tómenlos muy en cuenta. Entonces, Miss, es 1,99.
1,99, así es, 1,99 calorías sobre moles por grados centígrados. O si les dan kilocalorías, igual lo aplican, el R. Pero la unidad que va a tomar es kilocalorías sobre kilomol. Bien, entonces, ¿qué otra relación importante se da a partir de la derivación del primer principio de la termodinámica y con el juego de estas variables que hemos venido mencionando? ¿Cuál es la relación con respecto a los gases monoatómicos? Entonces, por lo tanto, el calor específico volumétrico de los gases monoatómicos, voy a escribirlo por acá. A ver, esto va a ser más pequeño. Este panorama lo voy a hacer más chiquito. Este panorama lo hacemos más pequeñito, lo mismo es. Vamos a hacerlo pequeñito porque necesito conservar toda la información de la pizarra. A ver, voy a ponerlo con rojo porque ya se gastó ese marcador. Este es el gas. Y este es el gas. Gas. Está con rojo. Y el calor. Aquí entra un punto. Aquí está mi mechero. Y aquí está la llama. Entonces aquí entra Q. Listo, ahí tienen su panorama. Bien, entonces, ¿cuál es la relación existente con respecto a los coeficientes de volumen constante y la R, que es la constante de los gases, y la M, que es la masa atómica? La masa atómica. Entonces, para los gases monoatómicos, un gas monoatómico como por ejemplo el helio o el neón, un ejemplo. Entonces, el coeficiente, el calor específico con volumen constante es igual a 3 medios de Rm. Y el Cp, que es el calor específico de gas a presión constante, es igual a 5 medios de R dividido para M. Eso es para el gas monoatómico. Por ejemplo, helio y por ejemplo neón. Por ejemplo, ¿qué pasa con los diatómicos? Como por ejemplo el NO2, el O2, el CO. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la relación existente? En cambio, para el gas diatómico, como el CO o el O2, por ejemplo,
yo tengo que mi calor específico a volumen constante es igual a 5 medios de Rm. Y el Cp es igual a 3 medios de Rm. Si alguien astutamente se da cuenta, ¿qué es lo que está significando? Que, por ejemplo, para los gases monoatómicos, para estos gases monoatómicos, este Cb o este calor específico de volumen constante, este Cb, para el gas diatómico se convierte en el calor específico a presión constante. Y el calor específico de presión constante para el gas diatómico se convierte en el calor específico a volumen constante. Entonces, la relación Cp, hay una relación importante ahí. Los investigadores, los científicos lo han denominado gamma. Y la gamma es el calor específico a presión constante dividido, o es la relación entre el calor específico a presión constante con respecto al calor específico a volumen constante. Entonces, gamma, este es gamma, es igual al Cp dividido para el Cb. Esta relación es necesaria que la anoten. Y este gamma es igual a 5 tercios. Si usted divide 5 dividido para 3, eso es igual a 1,77. Esto para el gamma para el gas monoatómico. Y para el diatómico, mi gamma es igual a 7 dividido para 5. Y esto es igual a 1,40. Ahí. Ahí. Entonces, con estas relaciones, ahora sí podemos partir a lo que sus autores le llaman la transformación a presión constante o isobárica. Preguntas, por favor, señores. Preguntas. Preguntas. Ya, eso no importa, Alison, si se ha sentido mal. O sea, lo que en este momento requiero saber es si esto me ha explicado o si se ha comprendido para pasar a hacer los problemas. Preguntas, señores, por favor. Por si acaso, estamos trabajando con el capítulo de termodinámica. Eso es lo que estamos viendo en este instante. El capítulo de termodinámica. Y con esos problemas es que vamos a trabajar. Ya, entonces, vámonos a la transformación a presión constante.
borrar esto. Entonces, ya ustedes, de lo que me conversaron, ya saben qué significa la palabra isobárico. Entonces, al momento en que nosotros hablamos de transformar a presión constante, quiere decir que estamos hablando de el proceso o las curvas isobáricas. Entonces, cuando yo tengo una masa M de un gas, y yo debo de calentarla, pero yo conservo la variable de presión como constante. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está sucediendo? Nuevamente vamos a valernos de un minuto. Aquí yo tengo mi masa M. Y a esto le inserto calor. Pero tengo mi presión constante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de primera mano? Que el calor, que el Q, es igual a la masa por el calor específico a presión constante, Cp. ¿Y qué más conozco? Que la energía interna o el delta U es igual a la masa por el calor específico a volumen constante. Y ambos, no se olviden que el calor también está relacionado con los delta T o las temperaturas. Entonces, el calor, la masa por el calor específico a presión constante y por el delta T. Y lo mismo está sucediendo con la energía interna. Es la masa por el calor específico a volumen constante por el delta T. Ahí tenemos ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué más nosotros conocemos por la primera ley de la termodinámica? Y yo les había pedido al inicio de la clase, el gas Yelania me pregunta sobre el gas diatómico, el O2, pues el oxígeno respirable. Ese también es un diatómico, el O2, o el N2 también. Ese es el gas diatómico, el otro ejemplo, ¿no? O el dióxido, el monóxido de carbono. Bien, entonces, nosotros habíamos visto y les había dicho que no pierdan de vista la ecuación relacionada a la primera ley de la termodinámica, en donde nos decía que el trabajo es igual al calor menos la energía interna. Esto salió de la primera ley de la termodinámica que hablamos hace unos momentos. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a reemplazar mi ecuación 1
de calor y mi ecuación 2, que es la energía interna. Entonces, esto es mCp delta T menos mCb delta T. Reemplazando, ya lo opero como nos han enseñado matemáticamente, ¿no? Yo tengo mis factores comunes. Entonces, el trabajo para este tipo de procesos isobáricos está definido como M delta T por Cp, calor específico, presión constante, y calor específico a volumen constante. Esta ecuación es importante también tenerla a la mano para la resolución de los problemas. O también, la señorita María Barrio Nuevo recién ingresa a la clase, ¿no? Por si acaso. Ya las personas que ingresan desfasado tendrán que ver las grabaciones. Porque vuelvo a repetirle, estos conceptos son, yo los dejé justamente por eso al final del curso. Voy a dedicar el resto del tiempo a este bloque. Para mí este bloque es mucho, mucho más condensado y de mayor complejidad que los anteriores. Bien, entonces este trabajo también yo puedo expresarlo con la presión y el volumen, los delta volumen. O el trabajo es igual a la presión delta volumen. Ya ustedes saben, y yo les había mencionado al inicio de la clase, que cuando veamos un delta, lo primero que se venga a la mente es final menos inicial. Si yo digo que aquí es volumen, entonces esto significa que el trabajo es igual a la presión, volumen 2 menos volumen 1. Y estas son mis dos expresiones que debo de usar para este tipo de procesos isobáricos, donde yo tengo entrada de calor a la masa, pero con una presión constante. Preguntas, señores, por favor, hasta ahí, porque voy a entrar a la isocórica. Preguntas, por favor. Vamos a avanzar a la isocórica, a la isotérmica y a la adiabática. Y ahí hacemos un paréntesis, aunque tenemos clase hasta las 8 y ya mismo esto se termina. ¿Qué problema? Bien, no hay preguntas. Vamos entonces a la isocórica. ¿Se puede borrar esto? ¿Ya apuntaron? A ver, quiero ver si es que están conectados o han dejado esto botado. Señorita Michelle Arizaga, por favor, repórtese y diga si ya ha anotado en su cuadernito. Michelle Arizaga, repórtese e indique si ya ha anotado en su cuadernito. La señorita Garaycoa, que indica que está en usuario Lister, escriba o indique si ya ha anotado en su cuadernito. Sí, Miss. Ya, gracias, señorita Garaycoa. El señor John Jairo Navarro, por favor, indique si ha anotado esto en su cuaderno. Las transformaciones a presión constante. Sí, maestra. Ya, listo, gracias. Entonces, vámonos al isocórico. Entonces, el isocórico, en cambio, juega con la variable volumen.
volumen constante. Ese es el isocórico. Entonces, el isocórico, yo tengo una masa de un gas, ¿no? Y se calienta, pero con volumen constante. Nuevamente, tengo yo un volumen constante. Aquí está la masa y se calienta. Es decir, entra Q. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí el trabajo es cero. En esta condición, el trabajo va a ser igual a cero. Y si es cero, ¿qué hago en mi ecuación? Yo le llamo a la ecuación de la primera ley de la termodinámica, mi ecuación fundamental o matriz aquí. Trabajo es igual a Q menos la variación de la energía interna. Entonces, si mi trabajo es cero, ¿qué ocurre? Mi delta U es igual, o mi energía interna es igual a la variación, a ver, mis cambios de energía interna o la variación de energía interna es igual al calor. Para esta condición de volumen constante. Entonces, si eso sucede, mi calor, ¿a qué será igual? Mi calor es igual a la masa por el calor específico al volumen constante por el delta T. Y esta es mi ecuación importantísima para este caso, para el caso en el cual yo tengo el volumen constante. Vamos a la isotérmica. Transformación a temperatura constante. Ahora voy a transformar a temperatura constante. ¿A eso qué le llamo? Le llamo el isotérmico. Entonces, el isotérmico igual. El isotérmico se da cuando yo tengo una masa de gas, se dilata. Y se dilata isotérmicamente en contra de la presión exterior. Entonces la variación de la energía interna es nula. ¿Hacia dónde queremos llegar con esto? Que en el isotérmico, el calor es igual al trabajo. Y entonces acá entra la ley de Boyle. ¿Y Boyle qué es lo que me dice? La ley de Boyle. Que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 en el punto 2 por el volumen en el punto 2. Esto me dice la ley de Boyle. Pero como yo tengo que el calor es igual al trabajo, entonces esto a su vez, U es igual a W, va a ser igual a la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1.
tal como dice la ley de Boyle. Pero yo voy a añadirle o voy a completarle el comportamiento de la curva logarítmica. Pero la curva logarítmica en base E. Logaritmo de E de B2 como exponente. Es logaritmo. Aquí hay un artificio matemático importante, porque finalmente yo con esto, yo no voy a trabajar para el cálculo. Yo debo de trabajar con la base 10. Entonces, ¿cómo voy yo a transformar este logaritmo exponencial en base 10? ¿O en qué consiste mi artificio matemático? Voy a ponerlo de rojo, mi artificio matemático. Artificio. Entonces, el logaritmo de E a la X, ese es el modelo matemático. Ponerlo más acá. Esta expresión que le voy a poner es igual logaritmo de E a la X. A ver, vamos a correr esto más porque si no, U es igual a lo de B. Y esto es igual a P1 por B1. Y este es logaritmo de E. B2 sobre B1. Esto voy a emplearle un artificio. Entonces, logaritmo de E a la X. O sea, esto lo van a asumir como que si este B2 sobre B1 fuese E a la X. Así lo van a asumir para poderlo desarrollar o pasarlo a la base 10. Entonces, esto es igual al logaritmo de E a la 10, logaritmo de E a la 10 por logaritmo de E a la X. Entonces, ¿esto a qué o hacia dónde nos conduce? Que este logaritmo de E a la X va a ser igual a 2,30 ¿de qué? De logaritmo de 10 a la X. Ese artificio matemático es el que vamos a usar. Este resultado. Entonces, ahora vamos a reemplazarlo ya en mi ecuación final. Entonces, el calor, que es igual al trabajo, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 2,30 por presión 1 por volumen 1 y
logaritmo de base 10 B2 sobre B1. Esta es mi ecuación final para calcular el calor y el trabajo en una transformación a temperatura constante, que no es otra cosa sino un proceso isotérmico. Preguntas, señores. Preguntas. Preguntas, por favor. Este ejercicio matemático, señores, ya eso es parte de, ustedes tienen que haber visto las leyes de los logaritmos en matemática 2. Algo de esto se dejó expresado en matemática 1, recuerdo vagamente con ustedes, porque hasta ahí llegamos. Solamente se dejó expresado en términos generales los cambios de base. Esto se llama cambio de base logarítmica. Así se llama el artificio matemático. Entonces, ¿por qué lo usamos? Lo usamos justamente para poder llegar a esta conclusión o explicarnos el por qué está este valor de 2.30 multiplicado por la presión 1, volumen 1, logaritmo base 10 de volumen 2 dividido para volumen 1. Preguntas, por favor, para entrar a la transformación adiabática. Si no hacen preguntas, entonces yo voy a tener que hacerlas para saber si ustedes están... Miss, disculpe. Todo el procedimiento que usted realiza tal cual es como usted lo acaba de decir, que solamente es para encontrar aquí la fórmula para calcular el calor y el trabajo en temperatura constante. Si en un caso se requiere buscar eso, se utiliza la fórmula que usted aquí lo puso en recuadro. Claro, por supuesto, ya eso. Muchas gracias, Martita. Sí, la respuesta es afirmativa. Ahora, ¿yo por qué tengo que explicar esto? Porque llega un momento dado en que los problemas muchas veces les va a obligar a que ustedes hagan sus propias deducciones. Entonces, los problemas pueden requerir un cambio de base logarítmica. Y usted tiene que saber canalizarlo, tal como lo he venido desarrollando. Por eso es que les he explicado esta situación. Pero la fórmula última para el proceso isotérmico, por ejemplo, a temperatura constante, es esta. En donde yo debo de recordar, por favor, ese es otro principio fundamental, que el calor es igual al trabajo. Entonces, si el calor es igual al trabajo, ¿qué está sucediendo? Que la energía interna, en realidad, ¿qué sucede? A ver, ahora sí le voy a preguntar a Rudy Lucín. Si digo que el calor es igual al trabajo, ¿qué pasa con la energía interna? Rudy Lucín. A ver, Rudy Lucín, repórtese. Deja colgado la conexión. Don Wilfrido Payo. Si yo tengo una transformación... Sí, mis buenos días. Wilfrido, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa con la energía interna del gas cuando yo le inserto calor? Don Wilfrido también se ha desconectado. Señorita María Barrio Nuevo. Señorita María Barrio Nuevo, repórtese. Dígame. Ya, si yo digo en la parte isotérmica o en el proceso isotérmico
que el calor es igual al trabajo. ¿Qué pasa con la energía interna del gas cuando inserto calor? A ver, voy a hacerle más fácil la pregunta. Dígame la fórmula principal de la primera ley de la termodinámica que relaciona el calor. ¿Cuál es la fórmula principal? Estamos cerca de llegar a los 100.000. Vamos, niña María, respóndanos lo que usted ha notado. ¿Cuál es la fórmula principal? A ver, ahí le voy a colocar en pantalla ya para que... ¿Cuál es la fórmula principal de la primera ley de la termodinámica? Nada, niña María. A ver, Jonathan García. ¿Cuál es la fórmula principal de la primera ley de la termodinámica? Del calor y del trabajo. Buenas noches, Miss. Buenas noches. La Q igual masa, volumen constante por delta. Nada, malo eso, malo. Primera ley de la termodinámica, la fórmula principal de la primera ley de la termodinámica. Un ratito, escuchemos a Henry González. Henry González, repórtese. Presente, máster. ¿Cuál es la fórmula principal de la primera ley de la termodinámica que relaciona el trabajo y el calor? A ver, lo escuchamos, señor González. Nada, tampoco. Anda distraído. Andy Gutiérrez. Presente, máster. Ya, La primera la fórmula. no es el incremento de energía interna del gas igual a masa por calor específico, a volumen constante, por variación de temperatura. No. ¿No es? Acá está la primera, la fórmula. Esta es la fórmula de la primera ley de la termodinámica. La Trabajo igual calor menos energía interna. Correcto, trabajo es igual al calor menos la energía interna. Esta es la fórmula madre de la primera ley de la termodinámica. A partir de ella se derivan el resto de fórmulas o el resto de, yo le llamaría panoramas, donde conjugo variables. Y variables en los cuales yo voy en un panorama dejando volumen constante, en otro temperatura constante y en otro presión constante. Pero todo parte de la primera ley de la termodinámica. Yo en esta asignatura yo voy a dejarles 2 cuestionarios importantes para que ustedes respondan. Porque es necesario que ustedes esto lo tengan muy claro. ¿Qué pasa cuando yo, o cómo se llama el proceso en el cual tengo presión constante? Y le voy a preguntar a Erika Miranda, ¿cómo se llama ese proceso? Cuando tengo presión constante, Erika Miranda, repórtese. Sí, buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cómo se llama ese proceso? O esa transformación a la presión constante. Vamos, Erika, responda algo. Nada. Gabriel Cedeño. ¿Cómo se llama el proceso de transformación a presión constante? Presente, Miss. Ya, por favor, respóndanos. ¿Cómo se llama ese proceso donde yo conservo la presión constante?
Se llama proceso isobárico. Isobárico, correcto. Muchas gracias. Ya, siguiente pregunta. No le voy a preguntar a Gilson porque Gilson... Master. A ver, pregunto a John Navarro. El proceso a volumen constante, ¿cómo se llama? Isocórico. Isocórico, gracias. Señor Ochoa, ¿cómo se llama el proceso a temperatura constante? Si no tiene audio, lo escribe por el chat, pero necesito las respuestas. Señor Ochoa, procesos a temperatura constante, ¿cómo se llama? Nada, ha dejado botado esa conexión. Jocelyn, a ver, Jocelyn ha estado también atenta. Veamos otra persona más. Marta también ha estado atenta. Rudy Lucín no contestó. Vamos a ver, Rudy Lucín, ¿cómo se llama el proceso a temperatura constante? Rudy Lucín. Repórtese, Rudy Lucín. No es el proceso isotérmico. Es isotérmico, es correcto, correcto. Ya, otra ronda de preguntas. Si yo tengo un recipiente sencillamente lleno con gas y le inserto calor, lo caliento, y conservo yo un volumen constante, ¿qué cosa se incrementa? Vuelvo a hacer rondas de preguntas. Alison Cuello. Alison Cuello creo que no escuchó esa primera parte porque se conectó tarde. A ver, Andy Gutiérrez, que estuvo desde el principio. Si yo tengo un gas, tengo un recipiente con gas, le inserto calor y tengo volumen constante, ¿qué es lo que se incrementa? Andy Gutiérrez, por favor, repórtese. Se aumenta la temperatura constante. La temperatura. A ver, ya mismo, niña María, ya mismo, espérense, que ahorita estamos con masa. Si yo tengo el recipiente con un gas y a eso yo considero que tiene volumen constante y le inserto calor con un mechero, ¿qué cosa se incrementa en ese gas, Andy? La temperatura. La masa. Nada, ¿cómo se va a meter la masa? Imposible. Es la temperatura que se va aumentando. La energía interna. Gracias, Gilson, pero Gilson, por favor, aguanta ahí las respuestas porque queremos que toda la clase comprenda y no deje botada la conexión a internet. Igual todo esto está grabado y todo esto sube al YouTube. Y queda registrado quién ha dejado sin responder o quién se conectó y quién no. Bien, entonces, es la energía interna. ¿Por qué? Porque se mueven las moléculas. Y al moverse las moléculas, la energía cinética de las moléculas se incrementa. Por eso es el aumento. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese gas, en cambio, yo lo someto a una presión constante y le ingreso el calor? ¿Qué ocurre con mis calores específicos? Le vamos a preguntar a Dayana Plúa. Dayana Plúa. Repítame la pregunta, por favor. Sí, maestra, aquí estoy. Ya, si yo tengo el gas, un gas, y al gas lo caliento, pero
lo someto a una presión constante. ¿Qué pasa con el calor específico, de dicho gas? ¿Qué ocurre con esos calores específicos? Eso lo dijimos al inicio de la clase. Yo lo que estoy haciendo es pregunta de lo que he explicado. ¿Quién es mayor que quién? La energía, No, estamos diciendo la calor presión. específico. Ya el tema de la energía interna, ya eso pasó. Ahora estamos a ese panorama indicándole que tenemos presión. Volumen constante. A ver, Jocelyn, ayúdale. ¿Qué cosa es mayor que qué cosa? El volumen constante, ¿no? No. Estamos mencionando bien claro. Ustedes tienen que ver las cosas factualmente. Tenemos, La presión constante La es presión mayor que constante. volumen. a ver, yo tengo la presión constante y tengo un gas, un recipiente que tiene un gas. Eso no cambia. Y yo le inserto calor. Entonces, ¿qué pasa con el calor específico? Eso es lo que quiero que me respondan. ¿Qué calor específico es mayor que qué otro calor específico? El calor específico de la presión es mayor que el del volumen. Correcto, así es, correcto. Muchas gracias, John. Así es. Entonces, cuando yo tengo esa situación de que el gas lo caliento, pero mi variable fundamental es la presión constante, yo afirmo que el CP, que es el calor específico de presión constante, es mayor que el CB. El CB es el calor específico a volumen constante. Otra pregunta. Para el caso de los gases monoatómicos, aquí es igual el calor específico de volumen constante. Veamos nuevamente a Jorge Ochoa. Repórtese, señor Ochoa. Señor Ochoa, repórtese. Por segunda ocasión, señor Ochoa, repórtese. Nada. Veamos Lai Zamora. Dígame, Miss. Ya, Lai Zamora. Para el caso de los gases monoatómicos, ¿a qué es igual el calor específico a volumen constante? ¿A qué es igual? A 3 medios. 3 medios. ¿De qué? De R. De constante de los gases sobre la masa atómica. Correcto, muchas gracias. Y el calor específico a presión constante, ¿a qué es igual para los monoatómicos? 5 medios. 5 medios de Rm, correcto. Otra pregunta. Vamos con el gas 7:41, ya tengo la... A ver, ¿qué letra griega se le asigna a la relación entre el calor específico de presión constante sobre el calor específico de volumen constante? Y con eso concluimos. La señorita Garecoa, ¿qué letra griega se le asigna? No lo entendí, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué letra griega se le asigna a la relación entre el calor específico de presión constante dividido por el calor específico de volumen constante? ¿Qué letra griega se le asigna? ¿Puede ser delta? Ah,
Omega. Ah, a ver, don Wilfrido, conteste esa pregunta. ¿Qué letra griega se le asigna a la relación entre CP con CB? Calor específico, presión constante, calor específico de volumen constante. ¿Qué letra griega se le asigna? Gamma, Master. Gamma, correcto, gamma. Sí, las personas han, sí, algunos han, sí, yo sé que Yelania está atenta. Bien, por favor, solo enciendan para hacer la toma del curso. Por favor, les sugiero, hemos culminado esto con 21 personas. 21 de los cuales algunos no responden.